Buenos días, jóvenes. Estamos delante de uno de los instrumentos que se utilizan para registrar las temperaturas y la humedad relativa. Es el termohidrógrafo. Este instrumento es relativamente sencillo, consta de una banda de papel que os quiero enseñar. Una banda de papel que está enrollada en un tambor y va girando a lo largo del tiempo, de manera que se va registrando en dicho papel la temperatura y la humedad relativa. ¿Cómo se miden estos dos parámetros? Bueno, pues por un lado, la temperatura tiene una plumilla que va conectada a un dispositivo que amplifica los movimientos que se producen en una lámina metálica, que no sé si conseguís ver, me refiero a esta, una lámina compuesta por metales de diferente coeficiente de dilatación. Esta diferente coeficiente de dilatación provoca que con los cambios de temperatura estos metales se contraigan, se expandan, mejor dicho, cuando sube la temperatura, de distinta manera, de modo que esa diferencia en la contracción va a provocar tensiones que se traducen en movimientos de la aguja. Y por otro lado, la humedad relativa se mide igualmente a través de una plumilla que va conectada a un conjunto que no sé si veis aquí, a unas tiras de cabellos. Bueno, originalmente eran cabellos humanos, hoy día son unas fibras sintéticas, pero que al igual que los cabellos humanos lo que hacen es reaccionar a las variaciones de humedad, de manera que con esas variaciones o bien se contraen o bien se dilatan, y esas variaciones quedan reflejadas en el registrador a través de la plumilla. La temperatura y la humedad quedan registradas en el papel. Entonces, bueno, como ejemplo vemos cómo ayer por la tarde la temperatura en Madrid llegó hasta unos 33 grados y hoy aquí en la ciudad universitaria ha bajado hasta aproximadamente 18. La humedad relativa hay que tener cuidado porque tiene una escala inversa, es decir, cuando vemos que el gráfico desciende, en realidad la humedad relativa está subiendo. En cualquier caso, el mínimo de humedad, como suele ser habitual, se produjo cuando la temperatura fue más alta, ¿no?, con la máxima. Entonces, bueno, pues este es uno de los instrumentos que tienen que estar dentro de la garita meteorológica, que es esta caseta de madera en la que está resguardado de la radiación solar directa, y a su vez se permite, porque la garita está construida de tal manera que permite la circulación del aire en su interior, y de esta manera nos aseguramos que estamos midiendo la temperatura del aire y no la del objeto. Y luego encima del registrador tenemos una sonda que va conectada a una estación meteorológica automática. También mide temperatura y humedad, y para ello se basa en la variación de algunas propiedades de un sensor que tiene en su interior, propiedades relacionadas con la electricidad, como puede ser la variación a la resistencia, el paso de la corriente eléctrica, está muy relacionado con la temperatura, y también la conductividad, relacionado con la humedad. De manera que con ambos tipos de sensores podemos conocer los dos parámetros que hemos comentado, temperatura y humedad. Hay que decir que es más preciso el sensor de la temperatura y humedad que va a la estación automática, porque nos da valores en décimas de grado, y en cambio el registrador nos da valores de temperatura en unidades. Está graduado en unidades de temperatura y la humedad en 5%. Por tanto, siempre va a ser más preciso a la hora de dar un registro de temperatura el de la estación automática que el del registrador, en el que entra en juego la subjetividad del observador de meteorología. Y esto es todo.